Acompáñame a revivir lo más relevante de las 18 fechas de eliminatorias sudamericanas, las sensaciones que fueron dejando y los momentos que marcaron a cada selección en el camino rumbo al Mundial 2026, aquí en Gol Fantasma. La ilusión de estar en una nueva cita mundialista para las 10 selecciones sudamericanas daría comienzo en septiembre del 2023. Cada selección afrontaba el desafío de manera diferente. Argentina llegaba como la vigente campeona y en uno de los momentos más exitosos de su historia. Brasil, Uruguay y Ecuador tenían fresco el aroma mundialista, pues habían sido parte del último mundial en Qatar y se esperaba que en estas eliminatorias sean potentes rivales para el resto de selecciones. Había también una particularidad para los ecuatorianos que arrancaban este proceso eliminatorio con -3 por sanción en el caso Byron Castillo. Perú se había quedado a las puertas de llegar al mundial anterior, tras perder el repechaje frente a la selección australiana, siendo su última participación el Mundial de Rusia 2018. Siendo una de las debilidades para este combinado la falta de recambio en la selección, cosa que también afectaba a Chile, pero con el agravante de que esta selección había tenido como última participación en el Mundial de Brasil 2014. Por su parte, Paraguay llevaba una cruz muy pesada, ausente de las últimas 3 citas mundialistas. Esto de forma consecutiva, ya que su última participación había sido en el Mundial del 2010. Bolivia intentaría romper su racha negativa de 32 años sin llegar a una cita mundialista, desde aquel Estados Unidos 1994. Y Venezuela esperaba terminar con la maldición de ser la única selección sudamericana en no clasificar a un mundial. Pero había un ambiente de optimismo. En estas eliminatorias se ampliaba los cupos de Sudamérica a 6 de forma directa y un cupo por el repechaje. Más allá de la ampliación de los cupos, las eliminatorias sudamericanas siempre son difíciles. Se juega con pierna fuerte, existe polémica antes, durante y después de los partidos, se juega en escenarios complicados, con climas diversos, y con esto en la mesa llegamos a la doble fecha de septiembre 2023. Primera fecha eliminatoria. El empate entre Paraguay y Perú 0-0 inauguraba estas eliminatorias. Argentina vencía 1-0 a Ecuador con un gol de Lionel Messi de tiro libre en los últimos minutos del encuentro. Colombia vencía por la mínima a Venezuela. Uruguay hacía respetar su casa y vencía 3-1 a la selección chilena. Y Brasil goleaba sin piedad 5-1 a Bolivia. Segunda fecha de eliminatorias. Chile cedía un empate frente a Colombia 0-0. Ecuador vencía de local 2-1 a Uruguay. Sin embargo, en la tabla de posiciones todavía no sumaba puntos por la sanción previa. Perú perdía en casa 0-1 frente a Brasil. Venezuela salía vencedor 1-0 frente a Paraguay y Bolivia otra vez era goleada, esta vez a domicilio por Argentina 3-0. Al final de esta doble fecha, Argentina y Brasil habían conseguido 6 puntos, puntaje perfecto, y la gran perdedora hasta ese momento era la selección boliviana, que tenía 0 puntos y -8 de gol diferencia. No se habían dado resultados demasiado sorpresivos, sin embargo, esta primera fecha ya cobraba su primera víctima. Guillermo Barros de Esqueloto era despedido del banquillo de Paraguay. Doble fecha de octubre del 2023. Tercera fecha eliminatoria. Argentina de local derrotaba 1-0 a Paraguay. Chile también de local vencía 2-0 a Perú. Bolivia no levantaba cabeza y perdía de local 1-2 frente a Ecuador. Colombia cedía un empate 2-2 frente a Uruguay con un gol de Darwin Núñez en los minutos de descuento. Algo que veremos más adelante se convirtió en una mala costumbre de la selección colombiana. Y el primer resultado sorpresivo de estas eliminatorias se dio en Brasil, en donde Venezuela le sacó un empate 1-1 con un golazo de Eduardo Bello. Cuarta fecha eliminatoria. Venezuela goleaba 3-0 a Chile. Perú perdía de local 0-2 frente a Argentina con 2 goles de Lionel Messi. Paraguay vencía en casa 1-0 a Bolivia. Ecuador cedía puntos en el empate 0-0 frente a Colombia y Uruguay derrotaba 2-0 a la selección brasileña. Aquí se dio esa lesión grave de Neymar que afectaría a la verde amarela a través de toda la eliminatoria. Al final de esta doble fecha, Argentina tenía 12 puntos, puntaje ideal, confirmando su buen estado de forma. Empezaba la desazón de Brasil, esto por el juego que exhibía. Bolivia seguía siendo la peor, 0 puntos hasta ese momento, y Perú tan solo 1. La segunda víctima de las eliminatorias la ocupaba Gustavo Costas, que era reemplazado por Carlos Zago en la selección boliviana. Doble fecha de noviembre del 2023. Quinta fecha eliminatoria. Bolivia conseguía sus primeros puntos, derrotaba 2-0 a Perú. Venezuela cedía puntos empatando con Ecuador 0-0.
0. Colombia lograba un gran triunfo 2-1 sobre Brasil. Argentina sufría su primera derrota 0-2 frente a Uruguay en el Clásico de La Plata y Chile empataba 0-0 con la selección paraguaya. Sexta fecha eliminatoria, Uruguay goleaba 3-0 a Bolivia, siendo este el último partido de Marcelo Moreno Martins, el goleador boliviano. Perú empataba de local a un gol por bando frente a Venezuela. Paraguay a domicilio era derrotado 0-1 frente a Colombia. Ecuador vencía 1-0 a Chile y Brasil sufría un nuevo maracanazo. Perdía 0-1 frente a Argentina en el Clásico Sudamericano. Se terminaba el año 2023 dejando a Argentina en el primer lugar con 15 puntos más 6 y a pesar de que había perdido el invicto frente a Uruguay, la victoria contra Brasil le dejaba con los ánimos elevados. Uruguay terminaba segunda con 13 puntos más 8, mostraba solvencia y también eficiencia goleadora. Colombia iba en el tercer lugar, 12 puntos más 5, con un fútbol que gustaba y era la única selección que quedaba invicta. Una sorpresiva Venezuela estaba en el cuarto lugar, 9 puntos más 3, un gran inicio y un 2023 de ensueño para la Vinotinto. Ecuador en la quinta ubicación con 8 puntos más 2, había ganado bastante terreno pese a la sanción previa con que inició. Sexto lugar, Brasil 7 puntos más 1, apenas 2 victorias y mucho malestar que ya tenía el entorno brasileño. Séptimo lugar en puesto de repechaje, Paraguay 5 puntos menos 2, mucho pesimismo había en esos momentos en la selección guaraní. Octavo lugar, Chile 5 puntos menos 4, que terminaba el año con la renuncia de Eduardo Berizzo y sensaciones poco alentadoras. Bolivia era penúltima, 3 puntos menos 10, un panorama desalentador y más sabiendo que era la selección que más goles de en contra había recibido, 14 en total. Perú cerraba la clasificatoria del 2023 con 2 puntos menos 7, con apenas un gol y 0 triunfos. Vamos al 2024 que tuvo como antesala a las fechas eliminatorias la Copa América 2024, un torneo que para varias selecciones fue un punto de quiebre, para algunas para bien y para otras para mal. 6 selecciones de las 10 cambiaron de director técnico para reiniciar las eliminatorias. Algunas lo habían hecho previo a jugar la Copa América y otras lo hicieron después que terminó este certamen por los malos resultados obtenidos. A Chile llegaba Careca por Berizzo, en Perú Fossati reemplazaba a Juan Reynoso, en Brasil asumía Dorival Jr. en lugar de Fernando Diniz, Ecuador recibía a Sebastián Becasese en lugar de Félix Sánchez Vaz y en Paraguay Daniel Garnero era reemplazado por un Alfaro que sería pieza importante de aquí en adelante para la selección guaraní. Y la última, la selección boliviana, que reemplazó a Carlos Sago por Oscar Villegas, que tomó una decisión. Villegas anunciaba que dejaba el Hernando Siles de La Paz a 3.650 metros y jugaría de local con su selección en el Alto a 4.150 metros. Doble fecha de octubre del 2024, séptima fecha eliminatoria. Bolivia empezaba a ilusionar a los suyos con una goleada 4-0 frente a Venezuela. Argentina también goleaba de local 3-0 a Chile. Uruguay empataba 0-0 frente a Paraguay, siendo este el partido de despedida de un histórico de la selección charrúa, Luis Suárez. Brasil vencía 1-0 a Ecuador, en un partido de pocas luces para estos dos seleccionados. Perú empataba 1-1 frente a Colombia y continuaba sin triunfos. Octava fecha eliminatoria. Chile perdía de local 1-2 frente a Bolivia. Colombia lograba una importante victoria 2-1 frente a Argentina, en un partido polémico y con sabor a revancha por la final que se dio en la Copa América 2024. Venezuela empataba 0-0 contra Uruguay. Paraguay vencía 1-0 a Brasil y Ecuador derrotaba 1-0 a Perú. Argentina seguía en la cima y siendo muy efectiva, seguida de una Colombia que emocionaba. Bolivia despertaba inesperadamente logrando 6 puntos de 6 y junto a Paraguay daban nuevas esperanzas a sus aficionados. Y Perú era la peor, hasta ese momento seguía sin ganar. Doble fecha de noviembre 2024. Novena fecha. Perú logra su primera victoria 1-0 frente a Uruguay. Chile pierde de local 1-2 frente a Brasil. Venezuela empataría a un gol por bando frente a Argentina en un partido recordado por la inundación que hubo en la cancha. Ecuador empataba a 0 goles frente a Paraguay en un partido especial para Alfaro, que fue el ex entrenador que llevó a Qatar 2022 a la selección ecuatoriana. Bolivia vencía 1-0 a Colombia, sacándole el invicto y además perdiendo este encuentro sin aprovechar la expulsión que había sufrido Bolivia. Décima fecha, Brasil golea 4-0 a Perú. Colombia se reivindica goleando también 4-0 a Chile. Paraguay vencía 2-1 a Venezuela
Venezuela, Uruguay no podía con Ecuador y no pasaban de un empate 0-0, y Argentina volvía a la realidad a la selección boliviana con una goleada despiadada 6-0. Brasil había mostrado signos de recuperación desde el resultado, más no desde lo futbolístico. Venezuela ya era una preocupación para sus hinchas y Paraguay iba confirmando su levantada. Doble fecha de diciembre 2024, 11ª fecha. Venezuela empató a un gol por bando con la selección brasileña. Paraguay derrotaba 2-1 a Argentina. Ecuador vencía 4-0 a una selección boliviana que puso suplentes y apostaba todo a su localía. Uruguay vencía 3-2 a Colombia en quizá el partido más emocionante de estas eliminatorias, con 2 goles en tiempo adicionado y Uruguay llevándose la victoria en el último aliento del partido. Perú empataba a 0 goles frente a Chile y con esto prácticamente se sepultaban mutuamente. 12ª fecha, Chile 4, Venezuela 2. Cuando ya no se esperaba nada de Chile, este resultado le permitió respirar. Bolivia, que apostaba todo a lo que pueda conseguir de local, empataba 2 goles frente a Paraguay. Colombia perdía 0-1 frente a Ecuador, que cortaba una racha de 59 años sin ganar en tierras colombianas. Brasil cedía nuevamente puntos en casa, empatando a un gol por bando frente a Uruguay. Y Argentina vencía 1-0 a Perú en quizá el partido más deslucido por parte del albiceleste. Este 2024 dejaba a Argentina en el primer lugar con 25 puntos más 14. Seguía líder, pero voces de crítica de la prensa y aficionados de su país aparecían. Uruguay era segundo con 20 puntos más 8 y aunque su ubicación era buena, había un rompimiento evidente entre Bielsa y los jugadores, producto de varias declaraciones que se dieron, entre ellas la de Luis Suárez post Copa América. En tercera ubicación Ecuador, 19 puntos más 7. Ya en ese momento se había consolidado como una selección efectiva y con la mejor defensa de eliminatorias. Cuarto lugar Colombia, 19 puntos más 5. Había perdido su invicto y no había sido un buen año. En los 6 partidos había sufrido 3 derrotas. Quinto lugar para Brasil, 18 puntos más 6. No convencía y ningún hincha estaba contento ni con el juego ni con el lugar que ocupaba en eliminatorias. Sexto lugar Paraguay, 17 puntos más 1. Terminó invicta al mando de Alfaro durante este año 2024. Séptimo lugar y puesto de repechaje para Bolivia, 13 puntos menos 14. Después de un 2023 deplorable, el 2024 le permitía tener esperanzas. Octavo lugar Venezuela, 12 puntos menos 4. Solo consiguió 3 puntos, producto de 3 empates y sufrió 3 derrotas. El desaliento regresó a esta selección. Noveno lugar Chile, 9 puntos menos 11, siendo de las selecciones más perdedoras y que no había logrado un solo gol de visitante. Último lugar para Perú, 7 puntos menos 12. Solo basta mencionar que hasta ese momento llevaba una sola victoria en todas las eliminatorias. Y con esto el último tramo llegaba. Cada punto iba a ser decisivo y se acababan las oportunidades. Doble fecha de marzo del 2025. 13ª fecha eliminatoria. Paraguay vencía 1-0 a Chile. Brasil derrotaba de local 2-1 a Colombia con un gol en tiempos adicionales de Vinicius. La película se volvía a repetir para la selección cafetera. Perú vencía 3-1 a Bolivia. Ecuador derrotaba 2-1 a Venezuela y Uruguay perdía de local 0-1 frente a Argentina, que se tomaba la revancha de la primera ronda. 14ª fecha eliminatoria. Colombia empata 2 goles por bando frente a Paraguay y el descontento en la afición colombiana y prensa era general, pues en este partido la selección colombiana había empezado poniéndose en ventaja 2-0 y se dejó empatar. Argentina de local lograba una goleada espectacular y muy celebrada, 4-1 frente a Brasil, partido que tuvo mucha polémica por unas declaraciones previas de Rafinha. También significó que Argentina se confirme como la primera clasificada de Sudamérica y Dorival Jr. fue despedido de su cargo por parte de Brasil. Venezuela le ganó de local 1-0 a Perú, en un partido también muy polémico por decisiones arbitrales que se dieron. Chile empataba 0-0 frente a Ecuador, en un partido polémico porque Chile había propiciado la denuncia por la que fue sancionado el país ecuatoriano y también por declaraciones de Vidal previo al partido. Y Bolivia había cedido un empate 0-0 en el Alto frente a Uruguay. Doble fecha de junio 2025, 15ª fecha eliminatoria. Paraguay vencía de local 2-0 frente a Uruguay. Ecuador empataba 0-0 frente a Brasil, siendo el debut de Carlo Ancelotti al mando de la selección brasileña. Chile perdía 0-1 frente a Argentina y Colombia, en otro resultado adverso, empataba 0-0 frente a Perú. Y Venezuela vencía de local 2-0 a Bolivia en un partido muy importante, pues estas selecciones iban optando por el cupo de repechaje. 16ª fecha eliminatoria. Brasil vencía 1-0 a Paraguay y le quitaba el invicto a esta selección guaraní. También se confirmaba la presencia de Brasil en el Mundial 2026
2026, siendo la única selección que ha clasificado a los 23 torneos. Perú empataba 0-0 frente a Ecuador, que también significaba la clasificación ecuatoriana al Mundial, siendo su quinta participación. Bolivia vencía en el Alto 2-0 a Chile y se confirmaba a la selección chilena como la primera eliminada. Argentina empataba 1-1 frente a Colombia. Otra vez Colombia recibía un gol en los últimos minutos y jugando contra 10 por expulsión de Enzo Fernández. Y Uruguay vencía de local 2-0 a Venezuela. Doble fecha de septiembre del 2025, 17ª fecha eliminatoria. Paraguay empataba 0-0 con Ecuador y con esto los ecuatorianos rompían una racha de 44 años sin obtener un punto por eliminatorias en tierras paraguayas. Esta fecha fue totalmente localista y se dio una coincidencia inusual. 4 partidos con el mismo marcador. Argentina derrotó 3-0 a Venezuela en la despedida de Messi por eliminatorias. Uruguay venció 3-0 a Perú, confirmando la eliminación de la selección peruana. Colombia venció 3-0 a Bolivia, sellando la clasificación de la selección cafetera al Mundial 2026. Y Brasil venció 3-0 a una Chile ya eliminada. 18ª fecha eliminatoria, la última de este proceso. Ecuador vencía 1-0 a Argentina con gol de Ener Valencia de penal, que además se despedía de la selección ecuatoriana en eliminatorias. Chile salvaba un empate 0-0 frente a Uruguay. Perú caía derrotado 0-1 frente a Paraguay y en el partido más importante de la historia de Venezuela en el ámbito futbolístico caía derrotado 3-6 frente a Colombia, desatando una total tragedia deportiva. En el otro encuentro que había intereses por obtener ese cupo de repechaje, Bolivia ganaba 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros y se adueñaba de ese 7º puesto que le permitirá optar por una clasificación al Mundial 2026. Lionel Messi terminó como máximo goleador de estas eliminatorias con 8 goles y James Rodríguez como el máximo asistidor con 7. Las posiciones finales dejaron en el primer lugar a Argentina con 38 puntos más 21. Fue la que más victorias obtuvo con 12, la que más goles consiguió con 31 y que claramente cuando está en su día puede ser una selección arrolladora y que es firme candidata en el próximo Mundial. Segundo lugar para Ecuador, 29 puntos más 9, que en realidad son 32. Superó con creces la sanción que le impusieron. Fue la selección que menos partidos perdió, apenas 2, y menos goles recibió, apenas 5. Tercer lugar para Colombia, 28 puntos más 10. Sus aficionados lo que esperan es ver a esa Colombia ilusionante de la Copa América y de muchos momentos de estas eliminatorias. El juego lo tiene, pero parece que tiene una atracción por el caos cuando lo tiene todo controlado. Cuarto lugar, Uruguay, 28 puntos más 10. Parece que la calma ha regresado a la celeste y ojalá llegue al Mundial con la mejor cara posible, tanto anímica como futbolística. Quinto lugar para Brasil, 28 puntos más 7. Es una selección en construcción. Ancelotti espera reencontrarse con ese juego histórico que ha caracterizado a Brasil y esperarán el regreso de Neymar, alguien que se ha demostrado es irreemplazable. Sexto lugar para Paraguay, 28 más 4. Alfaro logró la remontada. Le cambió la cara y la mentalidad a esta selección. Séptima, Bolivia, 20 puntos menos 18. El milagro que a finales del 2023 nadie hubiese concebido, se logró. Octavo lugar, Venezuela, 18 puntos menos 10. Un doloroso octavo lugar. Una herida muy difícil de cerrar y que tardará mucho tiempo en hacerlo. Le faltó experiencia en muchos momentos de estas eliminatorias, sumado a planteamientos equivocados por parte de Batista. Noveno lugar, Perú, 12 puntos menos 15, que mejoró en el último tramo de eliminatorias, pero no le alcanzó. Necesita un recambio, sobre todo en sus hombres de ofensiva. Apenas consiguió 6 goles. Décimo lugar, Chile, 11 puntos menos 18. Deberá buscar una nueva generación. Uno de los peores procesos que haya tenido Chile en eliminatorias, sin lograr un solo gol fuera de casa. Tienen mucho en qué trabajar. Y aunque esta vez se dieron 6 cupos directos y un cupo para el repechaje, las eliminatorias sudamericanas no dejan de ser difíciles. Y si bien selecciones como Uruguay, Brasil, Paraguay tuvieron bajones profundos de rendimiento en ciertas etapas de este proceso, es evidente que sacar puntos a cualquier selección sudamericana es una tarea complicada. Vas a ver la tabla final de posiciones. 4 equipos igualados a 28 puntos. En el formato anterior, Brasil en estos momentos iría al repechaje y Paraguay no habría clasificado. Algo que complica estas eliminatorias sudamericanas es el largo periodo en que se desarrollan. Hemos visto cómo varía el desempeño de las selecciones en cada año y mantener un buen nivel durante los 3 años es tarea más que difícil. Espero que te haya gustado el video, ayúdame con tu like, tu suscripción y nos vemos en la próxima.